Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama así, la IA ofensiva navegando la superficie de ataque desde el punto de vista del adversario, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial está en boca de todos y la inteligencia artificial ha venido a revolucionar diferentes industrias. La ciberseguridad no es la excepción y al día de hoy pues podemos observar que la mayor parte de los vendors, si no es que todos, han incorporado la inteligencia artificial, ¿no? Y nos enseñan cómo se utiliza desde el punto de vista de la ciberdefensa. Sin embargo, pues no solamente la parte de la defensa se ha visto beneficiada por por esta ciencia, ¿no? También se han visto beneficiados los adversarios. Y nosotros, en nuestro carácter de ciberdefensores, pues necesitamos conocer al adversario, ¿no? Si nosotros queremos dar una pelea loable en cualquier tipo de disciplina, pues necesitamos conocer al adversario, ¿no? Eso lo dijo Sun Tzu hace mucho tiempo. Keep your friends close and your enemies closer. Y es necesario para poderlos conocer y para poder dar una batalla loable, ¿no? Mi nombre es Jesús García, yo soy CTO de Rebuild y el día de hoy vamos a tratar de cubrir estos temas, ¿no? Vamos a ver el Cyber Kill Chain, vamos a ver cuál es la IA en la fase de explotación y por qué la fase de explotación es la más importante cuando hablamos del Cyber Kill Chain. Vamos a ver algunos ataques, cómo hoy se utiliza y esto de forma teórica. Y después, como yo respeto su tiempo y también respeto el mío, pues la verdad está en que todos esos primeros 3 puntos nos voy a pasar muy rápido y vamos a pasar a las demostraciones. No me gusta presentar normalmente cosas que se encuentran en Google, ¿no? Porque pues ¿para qué nos paramos temprano, no? Yo quería estar acostado ahorita. Entonces, por eso vamos a pasar directamente a los demos. Después normalmente abordaría la defensa contra este tipo de ataques, sin embargo el tiempo no va a ser suficiente y como no va a ser suficiente, pues esto me lo voy a tener que saltar, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar directamente. Primero que nada, vamos a ver cuál es el Cyber Kill Chain muy rápido. Todos nos dedicamos a esta onda, por lo tanto, esto lo voy a dar como tema por visto. Sin embargo, estas son las partes que pues, se acuerdan, ¿no? El Cyber Kill Chain se puede interpretar de diferentes formas. Sin embargo, estas son las fases que son como las más comunes, ¿no? El reconocimiento, organización, delivery, explotación, instalación, comando y control, y después el pilfering, las acciones sobre el objetivo. Y perdón que hable muy rápido, pero si no hablo así, pues no voy a terminar de cubrir el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la fase más importante es la fase de la explotación. La explotación es la fase donde se diferencian los script kiddies de los verdaderos atacantes, de los verdaderos adversarios. Es aquí donde realmente se ejecuta el payload malicioso, donde se modifican los exploits, donde pasa la magia. Y por eso es que realmente esta fase pues es la más importante, porque es aquí donde de verdad es cuando se separan y cuando van a empezar las acciones que realmente vulneran a una organización. Por lo tanto, si yo fuese un atacante, un adversario, yo trataría de utilizar la IA en esta fase específicamente. No en la fase de delivery, no en la fase porque esas son relativamente sencillas, ¿no? La fase de explotación es la que requiere la automatización, control y la parte de asignar una verdadera inteligencia para poder simplificar la tarea. Y ese es ahí donde lo utilizan los adversarios. Por lo tanto, vamos a ver cómo hoy la inteligencia artificial, la teoría nos dice que se utiliza de forma nativa, ¿no? Una es la parte de los escáneres impulsados por IA, y esto lo van a ver y lo dicen todo el mundo, ¿no? Entonces, esto lo voy a explorar al final, así que me lo voy a saltar. Después vamos a ir a la parte importante, ¿no? Los exploits adaptativos y el malware polimórfico. Estos amiguitos, es algo totalmente nuevo y lo que nos permiten es, al adversario lo que le permite en realidad es tratar de brincar toda la parte y todo el stack de ciberseguridad, al menos aquel que vive en el endpoint, ¿no? Desde un EPP hasta un EDR y el DLP. ¿Cómo se hace? A través de la mutación de código, y esta es la parte del polimorfismo. Otro modo es la ingeniería social que está impulsada por la inteligencia artificial. Esto también me lo voy a saltar. Todo el mundo sabemos que se pueden hacer campañas de phishing, que se pueden hacer clonar la voz, etcétera, ¿no? A través de una línea base, etcétera. Los exploit kits con las tecnologías de la IA. Esto tiene mucho que ver también con la parte del código polimórfico, pero a nivel de exploit kit. ¿Cuál es la diferencia? El malware polimórfico se ejecuta a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicación. Un exploit kit no. Un exploit kit es un hook que se ejecuta directamente desde el kernel, estando en medio de las llamadas e interrupciones al sistema, ¿no? Entonces, si somos capaces o el adversario es capaz de mutar este payload que se instala a nivel de kernel, entonces es ahí donde el ataque realmente empieza a ser bastante peligroso y bastante difícil de ser detectado, ¿no? Pues vamos a pasar directamente a nuestros casos de uso.
Vamos a ver el ejemplo del código o el malware polimórfico. Actualmente el código polimórfico dejó de tener valía. La primera vez que surgió fue por allá del 2004, 2005. Yo me acuerdo que yo tenía como 16 años y yo estaba impactado, ¿no? Aquellos que son old school, no sé si se acuerdan Backward y Fizz. Yo estaba impactado cuando tú podías generar un programa. Tú podías darle las opciones, decirle cómo querías que se llamara, cuál querías que fuera el movimiento lateral, cómo querías que hiciera la persistencia, y después lo compilaba metiendo un tipo de encriptación diferente a nivel de cabeceras. Y esto realmente era un código polimórfico, porque cada vez que tú ejecutabas uno de estos, pues generaba un ejecutable diferente con un hash diferente. Sin embargo, cuando surgió el análisis heurístico, pues entonces ahí tronó, ¿no? Entonces el código polimórfico a este nivel pues dejó de funcionar. Después vinieron como por allá del 2012, 2013, el código polimórfico incrustado en código fuente. El código fuente se le ponían, en medio del código se ponían diferentes rutinas o diferentes funciones que generaban algoritmo trash codes. Y este trash code estaba generado a nivel entrópico. En otras palabras, se utilizaba la cepa de un fractal, el de Mandelbrot, y entonces se utilizaba la teoría básica, ¿no? Donde antes del orden pues, existe la entropía, existe el caos. Entonces, si tú mantienes el algoritmo corriendo ahí, lo vuelves a reiniciar y lo ejecutas, entonces puedes generar código trash. Y este trash code de verdad generaba un ejecutable diferente con un comportamiento totalmente similar que era el comportamiento malicioso. Pues surgieron los CDRs que utilizando los BOCs o los Behavioral Compromise, dijeron, no, pues ya no funcionaba, ¿no? Entonces ahí fue donde el código polimórfico dejó de tener valía. Pero hoy, con la IA, el código polimórfico vuelve a surgir. ¿Por qué vuelve a surgir? Porque la IA lo que puede hacer a nivel de prompt, voy a ver dos ejemplos. Este es el primero es a nivel del LLM, que es como en el nivel básico, y después les voy a enseñar cómo se utiliza realmente, pero sin el prompt. Entonces, esta es como la parte básica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Si yo le pido a una inteligencia artificial que me escriba el número factorial, me lo escribiría así. Si un humano lo escribiera, lo haría de esa forma. Si vuelves a pedirle a la IA que vuelva a generar un fragmento de código que te genere un factorial, seguramente te va a dar un resultado diferente. Porque primigeniamente ese es el funcionamiento de la IA, ¿no? Tiene una línea base y mientras más se acerca es como empieza a dar los resultados, siempre y cuando sean estos determinísticos. Por lo tanto, si yo soy capaz de poner o generar un payload preguntándole a la IA, estaría mutando código como si realmente lo haría un humano, ¿no? O lo hiciera un atacante, haciendo la detección más difícil. Entonces, vamos a ver esto cómo se ve en código fuente y después vamos a ejecutarlo. Entonces, yo aquí tengo preparado, se ve muy chiquito, ¿no? A ver. Yo aquí tengo preparado un código fuente que hace precisamente eso. Entonces lo voy a revisar parte por parte con ustedes para que lo podamos ver. Pero antes de entender cómo funciona este código fuente, necesitamos entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es nuestro caso de uso antes de ir al código fuente? Bueno, lo que vamos a ver es un código polimórfico, un malware, que lo que va a hacer es que es un keylogger. Para los que no saben qué es un keylogger, es un programa que almacena todo lo que teclea un usuario, ¿no? en su teclado. Entonces, yo quiero conocer los passwords de quien yo quiera, pues entonces se los logro instalar y ya, ¿no? Pero esto es sumamente detectable a través de las rutinas que toman fase y que toman control del teclado. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya tienen el código bien establecido, ¿no? Es código estático. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a enseñarles cómo lo haría un malware polimórfico. En la primera fase, bueno, eso tiene que estar hosteado en algún lado. En la segunda fase vamos a generar un programa el cual va a ser totalmente benigno. Este programa no es malicioso en lo absoluto. Solamente tiene una petición para la exfiltración y una petición para preguntarle a la IA. En el tercer punto vamos a preguntar el código malicioso a una LLM. Para este ejemplo voy a utilizar OpenAI y le va a preguntar, oye OpenAI, hazme el payload correspondiente a un keylogger. Y entonces OpenAI me tiene que regresar ese código fuente y entonces vamos a utilizar Python. Para este ejemplo vamos a utilizar Python. Entonces este código fuente que va a ser regresado lo vamos a almacenar en una variable y después de esa variable la vamos a ejecutar utilizando la función de Python exec. Finalmente la ejecución del payload malicioso se va a realizar en tiempo de ejecución
y entonces vamos a obtener las teclas que se están guardando, ¿no? Si yo lo volviera a correr, como estoy preguntando directamente en OpenAI al código fuente, entonces obtendría un resultado diferente. Entonces, ahora sí, una vez explicado cuál es el flujo, voy a pasar al código fuente para explicarles línea por línea antes de ejecutarlo. Aquí tengo que importar las librerías, esto es lo de menos. Aquí es lo importante. Primero tengo que especificar una API key para OpenAI, que es esta que tengo aquí precisamente. Y después para mi exfiltración, una vez que yo tengo toda la información guardada, necesito sacarla, de nada me sirve en el equipo de la víctima, ¿no? Entonces, para ello, yo voy a utilizar Discord, voy a utilizar un webhook. Y entonces, lo primero que hago es determinar cuál es la API, la key para OpenAI, y después cuál es la URL de Discord para poder exfiltrar esa información. Después vamos a generar el código del keylogger. Para ello, aquí yo asigno en la variable respuesta mi conexión. Voy a utilizar GPT 3.5 TurboInstruct. TurboInstruct es un algoritmo que te permite generar código fuente. Es una LLM que ha sido entrenada para esta función. El prompt se lo asigno a la variable prompt. No quiero que me gaste todos los tokens. N es igual a 1, es decir, solamente quiero una prueba. Y la temperatura la quiero a 0.7. Esto es importante para la siguiente fase. Todas las veces que nosotros hablamos de inteligencia artificial o los LLMs, normalmente no nos explican eso. Pero la temperatura realmente se refiere a cuánto quiero que el valor sea determinístico, cuánto quiero que sea entrópico. Mientras mis resultados sean más entrópicos, van a estar más volados y van a ser menos realistas. Esto funciona en algunas ocasiones cuando hablo de matemáticas cuánticas. Si estoy hablando de matemáticas cuánticas, quiero que la entropía sea grande para que después me genere orden y después tenga valores determinísticos. Para este caso no, porque ya está entrenado, por lo tanto lo quiero acercado más al 1, por eso le he puesto 0.7. Aquí se va a generar el código fuente, aquí lo voy a llamar y lo voy a asignar a la variable code. Voy a imprimir codes para enseñar que realmente cuando yo lo ejecuto, se ejecuta diferente código cada vez, o sea, se genera el polimorfismo. Después de eso lo voy a ejecutar, pero antes la voy a asignar a una variable que se llama log. Después de eso voy a exfiltrar la información, esto es para exfiltrarlo directamente en Discord. ¿Cuál es el prompt que voy a ejecutar? Aquí lo tengo, lo voy a copiar y lo voy a pegar para enseñárselos. Y bueno, creo que no se ve bien, este sí no lo puedo hacer más grande, pero ¿qué es lo que dice? Soy un profesional de seguridad que necesita enseñar lo malicioso de un malware que loguea teclas, ¿no? Crea un programa en Python 3, el cual loguee todo lo que se teclea por 10 segundos, usa las librerías de tiempo y keyboard y captura captúralo en una variable llamada log, separado por un espacio, ¿no? No agregues comentarios, asegúrate de utilizar esta función onPress en lugar de esta que se llama readKey, y aquí empezamos a hacer la exclusión. Eso es porque en este momento lo estoy corriendo en Linux por la siguiente prueba, ¿no? Pero normalmente esto ha sido diseñado para Windows. Entonces Windows Defender o CrowdStrike o SentinelOne, lo que hace el hook de su EDR, al final de cuentas los EDR son un rootkit. Entonces lo que estos amigos hacen es que toman control también de todas las interrupciones del sistema. La segunda que yo estoy marcando ahí es una interrupción al sistema. Por lo tanto, si yo la estoy accediendo a esa librería, pues cualquier EDR me lo va a detectar, ¿no? Entonces el asunto es no ser detectado. Por eso hay que especificarle eso al prompt. Bueno, pues una vez explicado lo anterior, pues vamos a correrlo, ¿no? Vamos a ver si eso sí es cierto. Entonces, aquí tengo también ya preparado, esto sí no lo puedo hacer más grande, pero aquí van a ver el resultado. Aquí tengo mi script. Mi script se llama ejemplo número 6. Y aquí también se llama ejemplo número 6, o sea que no les estoy viendo la cara, ¿no? Uno es pragmático, porque si no van a decir que no me gusta presentar con videos, ¿no? Entonces, pues lo voy a ejecutar. Ahí está generando el código en el aire, ahí ya lo generó y ahí está ejecutando el payload. Voy a escribir, hola, ¿cómo estamos todos? ¿Estamos bien? El objetivo de esto es que está guardando, está haciendo las funciones del keylogger. Y recuerden que es por 10 segundos. Entonces aquí me dice que fue mal. Y de hecho este es un error esperado. ¿Por qué? Porque aparte que esto es en vivo, el código fuente que se generó estuvo mal. Y esta es la magia del código polimórfico, ¿no? Obviamente esto, como es para una presentación, no lo tengo bajo reglas de validación fuertes, ¿no? Si esto fuera para realmente atacar, el código sería diferente, ¿no? Aquí lo voy a pegar una vez para que veamos cómo realmente genera código diferente. Este es el primer código que se generó y que es el que corresponde al payload malicioso. Voy a volverlo a ejecutar una segunda vez. Me dice que está generando el código en el aire. Ahí genero otro. Hola, ¿cómo están todos? Se volvió a equivocar. Vamos a ejecutarlo otra vez hasta que jale.
Ahí vuelve a generar otro código. Hola, ¿cómo estamos? Todos. Vamos a esperar a que termine la rutina. Recordemos que son 10 segundos. Y aquí ya lo hizo bien. El tercer código sí lo hizo bien. Me almacenó todo lo que yo estuve teclando, incursionó directamente entre el teclado y el sistema operativo, lo guardó en una variable y lo exfiltró. De tal forma que pues está funcionando, ¿no? Entonces aquí podemos ver, y este segundo código generado, de hecho fue el tercero, este fue el tercero, es completamente diferente al primero que se generó. Bien, se pueden observar aquí, dice global log, event, es completamente diferente. ¿Y esto en qué se traduce? En que cada vez que esto va al compilador, a pesar de que tiene el mismo comportamiento, las funciones que se cargan directamente en el stack y las funciones que, bueno, pues a bajo nivel, todo lo que tiene que ver con el stack pointer, todo esto que va apuntando es diferente. Este es el verdadero polimorfismo, por eso está en que este tipo de ataques son tan complicados de detectarse a nivel pues a nivel de EDR o EPP, ¿no? Y así podríamos pasar. Obviamente este ejemplo pues es un ejemplo. Si yo quisiera realmente atacar, no podría hacerlo en Python, porque no puedo esperar que mi víctima tenga el Python instalado. Sin embargo, si esto yo lo pasara a Rust y en lugar de compilarlo directamente en tiempo de ejecución, se compilara en tiempo de ejecución, que es algo que ya se hace normalmente, entonces realmente tendría un código completamente funcional y malicioso, ¿no? Podríamos incluso pedirle también a la IA que en lugar también de que me generara eso, me genera la persistencia. Oye, también quiero que me hagas un registro que tenga tal y tal valor y que se coloque en el HK Local Machine Run con un nombre completamente random y que me generes esa función e incrústala. Y entonces empiezo a tener realmente el comportamiento polimórfico en cada una de las fases de ataque pues, de un malware, ¿no? Dentro de la filosofía y dentro de la teoría de creación de malware. Entonces, este es el código malicioso y es así como funciona el código polimórfico. ¿Cómo más se utiliza la IA? ¿No? Se utiliza para campañas de phishing. Esto me lo voy a saltar, todo el mundo sabemos cómo se utilizan aparte de las campañas de phishing. Pero este es el importante, la parte de los sistemas de hacking autónomo. En la parte de los sistemas de hacking autónomo, esto es algo que muchos vendors también dicen, no, es que un día va a llegar la IA y va a poder hackear, ¿no? Y va a poder rompernos a todos, ¿no? Y se va a poner bien padre, ¿no? Pero nunca te dicen cómo, y no te dicen en realidad cómo un atacante lo hace. Ellos solamente venden miedo. Entonces, nosotros no vendemos miedo, entonces por eso les voy a convertir en el mago enmascarado, ¿no? Y les voy a revelar el secreto de esta parte de cómo funcionan este tipo de ataques, ¿no? De hacking autónomo. Si ustedes hoy van a GitHub y se tratan de bajar código fuente y lo ejecutan de verdad, se van a encontrar con diferentes gaps o diferentes challenges. El primer challenge es que la IA, pues la IA sí es muy padre, ¿no? Y sí funciona bien y todo bien, muy bonito, ¿no? Y le puedo preguntar y que me haga a mí, ¿no? Que me haga anciano o lo que sea, pero realmente cuando se trata de tomar las decisiones inteligentes es donde la IA empieza a fallar. La IA de verdad es ahí donde empieza a tambalearse. ¿Por qué? Porque ellos pueden obtener toda la opción. Es decir, si yo soy un atacante, yo ya compré las credenciales de una máquina, ya soborné a alguien, ya contraté a un insider, ya le pagué a un insider, o yo me convertí en el insider, y entonces realmente quiero comenzar a vulnerar de una forma autónoma en un horario donde el usuario yo sé que no está o donde yo creo que el SOC no me puede ver. Si yo se lo dejo a un sistema autónomo actual, normal, de los que no están hechos por estos grupos de ataques, de amenazas avanzadas, el ataque se llega a pervertir. Y cuando digo que se llega a pervertir es que este ataque deja de ser inteligente. ¿Por qué? Porque la ruta de ataque o el famoso attack path, del que todo el mundo habla, empieza a convertirse en, bueno, ¿sabes qué? Tengo una máquina y voy a tratar de vulnerar con todo esto. Tengo tales aplicaciones, tales servicios y tales CVs expuestos. Y la IA lo que va a hacer es que va a empezar a probar uno por uno. Esto pues se ve padre para una demo, ¿no? Pero en el mundo real esto no vale. Porque si yo soy un atacante que tanto me gasté dinero en comprar un acceso, yo no quiero que el EDR o que el SOC o que el SIEM me vean, ¿no? A la primera porque ejecuté una de estas cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes se bajan uno de estos sistemas en GitHub, eso es lo que hace. Por lo tanto, no es real. Eso no es real. Sin embargo, esto existe. Y los atacantes, para evitar esta perversión de las cosas, esta perversión de la IA, que en realidad se termina convirtiendo en fuerza bruta automatizada, le tienen que poner inteligencia. Y esta inteligencia es la que normalmente no se cuenta.
La inteligencia consiste en un análisis matemático o lo que se le conoce en el mundo matemático como un Q-kernel o un quantum kernel o un kernel cuántico. Un kernel cuántico es un instrumento matemático el cual nos va a permitir comparar dos datasets, uno que está entrenado y el otro que no se encuentra entrenado y que queremos tratar de encontrar las correlaciones lógicas más allá de la entropía. Eso es un kernel quantum, utilizando qubits y suponiendo estados. Estos estados están superpuestos y pueden tener diferentes valores. Cuando yo logro entender esto, y no solamente eso, sino que logro tener un dataset que esté entrenado, realmente yo le puedo dar inteligencia a cualquier conjunto de datos o vectores que yo quiera explicar o que yo quiera entender su futuro, cómo se van a comportar o a predecir. Si un engine de este tamaño yo lo pudiera conectar a un escáner de vulnerabilidades y tratar de suponer cuál va a ser el attack path más probable, yo dejaría y detendría la perversión de la IA en que se está convirtiendo en simple fuerza bruta. ¿Por qué? Porque entonces el attack path tendría sentido. El attack path sería capaz de priorizar, pensar, analizar y después se lo ejecuto a una base de datos, a un LLM, pero no uno tradicional, a uno que yo haya entrenado, entonces esto realmente se convierte en un arma. Yo utilizaría Mistral, si utilizas Mistral y lo empiezas a entrenar, entonces abres el algoritmo y entonces puedes obtener líneas exactas de ataque, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo funciona o cómo funcionaría realmente uno de estos, ¿no? Bueno, yo tendría un analizador de vulnerabilidades expuestas, se le preguntaría al Q-kernel o al kernel cuántico cuáles son las opciones más probables que pueden ocurrir, después se listaría este attack path, que es el más probable, y después este engine o esta ruta de ataque yo la podría conectar a un engine, el cual ahora sí automatizaría de forma inteligente y no de forma vulgar, ¿no? Una por una. El kernel cuántico básicamente se da así. La verdad es que no me da tiempo de explicarlo porque nada más me dieron 30 minutos. Entonces, creo que ya se pasó el tiempo. No sé por qué se lo pusieron tarde. Eso ya no es mi onda. Pero así es como funciona un kernel quantum. Un kernel quantum funciona asumiendo los qubits en cada una de las vulnerabilidades. Y cada una de estas vulnerabilidades tiene 3 estados bien establecidos. Esto se vectoriza, se compara con un análisis de datos y se simula un circuito cuántico. Un circuito cuántico es aquel que predetermina que todo está ocurriendo todo el tiempo, todo el momento, todo el tiempo. O sea, hasta son 3 veces. Y está basado pues, en el paradigma del gato de Schrödinger, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de correr un algoritmo que me determine todo eso, dibujar un circuito cuántico para N vulnerabilidades que está simulando estos estados superpuestos, entonces empezaría a dejar de navegar en la entropía y empezar en los valores determinísticos. Y de hecho, pues este es el engine que muchos vendors tienen detrás, ¿no? Pero pues no se los dicen porque pues es parte de la propiedad intelectual, ¿no? Pero es así como funciona esta onda. Más allá de la teoría de cómo funciona, voy a tratar de explicarles. Normalmente yo necesitaría un pizarrón, pero aquí no tengo. Entonces, ¿cómo realmente funciona esto? Imaginemos una gráfica, tenemos una gráfica normal y tenemos un dataset. Yo como atacante sé qué sí funciona, qué no funciona y eso también está publicado, ¿no? Genero los attack paths. Estos attack paths los almaceno en un dataset y entonces se empiezan a graficar. Todos estos attack paths suponen que cada vulnerabilidad es un qubit, el cual en sus estados superlativos están en 3 estados. O están pasando, no están pasando, o no había riesgo, ¿no? Y no pasaba nada. Cuando se empiezan a iterar, empiezan a surgir los patrones. Surge una línea base, ¿no? Y esta línea base es cuando yo llego y quiero comparar mis resultados de mi escáner. Entonces, mientras los puntos estén más acercados a esta línea base, significa que esa es la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y de así es como funciona un kernel cuántico en palabras muy vulgares, ¿no? Pero realmente es así. Y entonces, si yo soy capaz de comparar estos 2 datasets, pues realmente le estaría dando inteligencia al algoritmo, ¿no? Y pues se escucha bien padre todo, pero pues vamos a ver si funciona. Bueno, pues para ver eso, yo he preparado un programita. Esta ya no me sirve, déjenme cierro esta. Este programa lo que hace, lo voy a empezar a correr de una vez. Voy a escanear una URL. Lo quería hacer para puertos y para todo lo normal, pero no, porque entonces ese sería el producto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues ya eso no se valdría. Entonces lo que hice fue transportar esta teoría
directamente, pero solamente a un escáner de vulnerabilidades que están expuestas en la web, o lo que tiene que ver con una API, o lo que tiene que ver con una URL, ¿no?, tradicional. Entonces, voy a mandar el análisis a Vision Darkhole. Darkhole es una empresa de CTI, de Cyber Threat Intelligence. De hecho, son nuestros amigos, no es por atacarlos, pero pues es que los resultados son rápidos, ¿no? Y si lo corren otras que están más complejas, se tarda más. Entonces, lo que va a hacer esta aplicación tiene dos pasos. El primero es que va a obtener todas las vulnerabilidades expuestas en la API a nivel de web, que es lo que hacen ya muchas otras aplicaciones, ¿no? Pero te pone un dashboard bien bonito y todo eso. Bueno, aquí no hay dashboard, aquí todo nada más es texto, pero sí puse el reporte en un PDF para poderlo mostrar. Entonces, la primera fase vamos a encontrar todas las vulnerabilidades. Ya va a acabar, ya avanza rápido. Y después de encontrar todas estas vulnerabilidades, lo que vamos a hacer es que lo vamos a comparar con un kernel cuántico, y lo que vamos a hacer es que vamos a comparar los datasets. Y estos datasets son los que nos van a permitir determinar a mí como adversario qué es lo que debería de atacar o qué no debería de atacar. ¿Por qué es importante? Pues porque estos amigos de Darkhole son CTI, son Cyber Threat Intelligence Israel. Claro que si yo empiezo a hacer, claro que si yo los empiezo a atacar, claro que me van a banear mi IP así. Entonces, yo necesito como adversario conocer y saber cuál sería el attack path más probable. Y más aún si esto yo lo quiero conectar a un LLM que esté personalizado para mí, que lo haga por mí para yo no cansarme, pues necesito darle esta inteligencia, ¿no? Entonces, el programa tiene dos fases. La primera fase es la que estamos viendo ahora, donde está escaneando todo, y la segunda fase es donde va a comparar los resultados con el dataset que ya se tiene a través de un kernel cuántico para poder determinar cuáles son las rutas de ataques más probables. Entonces, ahorita mismo ya está a punto de terminar. Hubiera grabado un video, pero ya no me dio tiempo. Entonces, mejor así en vivo y así no parece que hago trampa, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es eso precisamente, y finalmente el programa también está alineado a Mitre y está alineado a OWASP. Eso no porque lo queramos vender, sino pues para que todos los que estamos aquí podamos entenderlo mejor, ¿no? Entendemos de protocolos y entendemos de frameworks, etcétera. Por lo tanto, los resultados que vamos a ver a continuación están alineados al OWASP y los ataques están alineados entre una mezcla de OWASP y Mitre. Entonces, bueno, pues ahí ya terminó. Ahí ya terminó. Todo esto lo voy a ignorar porque todo esto viene en el PDF. El PDF dice que se llama 821.55. Entonces, un segundo. Aquí está 821.55, es este. Entonces, este es mi reporte normal. Este es mi reporte tradicional de cualquier escáner WAF, ¿no? Me da mis resultados, me dice en qué sí fallé, en qué no fallé. Aquí está la aplicación de seguridad, si soy vulnerable a NoSQL injection, si soy vulnerable a las explotaciones remotas, a SSH, etcétera, ¿no? Los niveles de paranoia. Nosotros aquí tenemos un conjunto de datos con el que también nosotros programamos, etcétera, ¿no? Y entonces esto es lo que normalmente el atacante obtendría. El atacante entonces es capaz de obtener pues un estado general de lo que está, y hasta aquí pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Sin embargo, conectándolo esto al kernel quantum es 21.55. Entonces, conectándolo al kernel quantum es este 21.55. No me fijé en los formatos porque pues, eso no era la onda, ¿no? No es vender productos, es enseñarles cómo funciona. Entonces, conectándolo a un kernel quantum que yo he preentrenado durante unas 8 horas, 10 horas, algo así, para que genere los datasets, etcétera. Entonces, podemos observar que realmente me empieza a dar cuáles son cada uno de los pasos que yo como atacante podría utilizar. ¿Y qué pasaría si yo cada uno de estos pasos que están aquí, yo los conecto a una LLM entrenada por mí mismo? Es ahí donde realmente los sistemas de hackeo autónomo funcionan. ¿Por qué? Porque se encuentran totalmente parametrizados y discretizados de forma no heurística, sino de forma determinística, más allá de la entropía, que realmente podría tener éxito o no. Entonces, pues aquí podemos verlo, ¿no? Realmente aquí cada uno de los pasos es diferente. Incluso me empieza a dar un poco de cómo tendría que ser el payload malicioso. Aquí
hice más pruebas y obviamente claro que lo podemos conectar y claro que se puede generar un payload malicioso de forma automatizada. Entonces lo iba a mostrar, pero la verdad mejor lo corté porque una vez se enojaron mucho porque atacamos en vivo y ¡ay, que somos niñas y no nos gusta que ataquen en vivo! Entonces por eso lo cortamos. Sin embargo, sí se puede hacer y ahí está la prueba, ¿no? Realmente sí se puede discernir entre lo que importa y entre lo que no importa. Y bueno, pues finalmente aquí me muestra todas las rutas de ataque, me las muestra con un valor de riesgo. Y bueno, pues ya para no tomarme más tiempo, porque creo que ya me tardé, pues realmente esto es como los atacantes utilizan pues la parte de asignar inteligencia a los sistemas de hackeo autónomo, ¿no? Utilizando la estadística y utilizando la emulación. Es importante decir que cuando se habla de los kernels cuánticos no estamos hablando totalmente de un circuito quantum, ¿no? Que podamos rentar en IBM porque sería muy caro, ¿no? Estamos hablando de Inspire Quantum Machine, el cual funciona a través de Python y emula el funcionamiento de los qubits y cómo están superpuestos, ¿no? Eso está al alcance de todos, nada más hay que pues, bajarse a las librerías, ¿no? Es Qiskit y con eso ya podemos empezar a trabajar. Otra parte importante también de cómo funcionan este tipo de kernel quantums es decirles que pues realmente este es el engine que se encuentra detrás de todos los sistemas de hackeo autónomo. Todas las veces que hablamos de que se habla de que la IA está atacando, etcétera, pues no es el LM tradicional, ¿no? El cual es como una manguera, ¿no? Que te afloja toda la información, sino que cuando le provees este tipo de filtros, es ahí cuando empieza a hacer sentido, ¿no? Porque es ahí exactamente cuando empieza a simular este razonamiento lógico, ¿no? Entonces, pues normalmente yo ya me seguiría explicando cuál es el futuro y todo eso, pero no quiero ser envidioso con los demás. Entonces, pues cualquier duda que tengan adicional o lo que sea, si hay tiempo de una vez, si no, pues ahí luego, estamos allá, ahí voy a estar como rata, ¿no? Entonces, si no, nos estamos allá y pues ahí nos preguntan. Y bueno, pues eso es todo lo que tenía para ustedes y muchas gracias. Bueno, yo creo que Jesús se merece otro fuerte aplauso porque de verdad dio aportes muy relevantes. Muchísimas gracias a él. Bueno, y antes de pasar al café, quiero invitarlos a que visiten los stands que están alrededor del salón de nuestros patrocinadores y participen en la rifa de, por ejemplo, Reveal, que está rifando una licencia de Enterprise de la solución Epiphany Validation. En Sentinel One están rifando un parlante JBL y en Telecable 3 premios, una Alexa, un parlante y unos audífonos a través del código QR o a través de la mecánica que nuestro... Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, sexta edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX, asimismo con el apoyo en la categoría Platinum como patrocinadores de Telecable, Sentinel One y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Gold por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Reveal y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como auspiciante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.